En esta sesión abordaremos el tema de la potencia de exponentes fraccionarios. Veamos el primero, exponente racional. Ejemplo número 1. Simplifica las siguientes expresiones, escribe tu respuesta como una potencia. Tenemos la siguiente expresión y se lee raíz cuadrada de 2 a la sexta. Ahora, observe que aparece el símbolo de raíz, pero no aparece el índice radical. Cuando eso suceda, vamos a suponer que el índice radical es 2 y eso se lee raíz cuadrada. Es decir, que el índice radical es 2. Y adentro tenemos 2 a la sexta, que sería la cantidad subradical o el radicando. Ahora, este 2 a la sexta se puede descomponer de la siguiente manera. 2 al cuadrado, por 2 al cuadrado, por 2 al cuadrado. Observen que al sumar los exponentes 2 más 2 más 2, eso es 6. Entonces vamos a procurar que la cantidad subradical sea descompuesta en factores donde al sumar los exponentes siempre sea 6. Ahora vamos a descomponer 2 a la sexta de tal manera que las potencias tengan exponente 2. La idea es que los exponentes siempre sean igual al índice radical. Recordemos que aquí hay un 2, a pesar que no esté escrito, el índice del radical es 2. Entonces el exponente también debe ser 2, en la medida que sea posible. Ahora, observe que en este caso, el producto de potencias es de igual base y además es de igual exponente. Para este caso vamos a considerar que todos los exponentes son iguales. Observe, 2 al cuadrado, por 2 al cuadrado, por 2 al cuadrado. Como es un producto de potencias donde los exponentes son iguales, podemos multiplicar las bases y obtenemos lo siguiente. 2 por 2 por 2. Y como los tres factores, las tres potencias tienen el mismo exponente, entonces colocamos afuera el mismo exponente. Tendríamos raíz cuadrada de 2 por 2 por 2, eso al cuadrado. Ahora, como el índice radical y el exponente son iguales, entonces se cancela el índice con la raíz y solo quedaría lo que está aquí adentro, que es 2 por 2 por 2. Ahora, 2 por 2 por 2, eso se puede expresar como 2 al cubo. Entonces, la raíz cuadrada de 2 a la sexta es 2 al cubo. Ahora, la pregunta es, ¿habrá alguna manera más sencilla, habrá alguna manera más fácil de resolver este problema y llegar de manera directa a su respuesta, que es 2 al cubo, sin necesidad de hacer todo este proceso? La respuesta es sí. Ahora, lo que podemos hacer para resolver este problema y llegar directamente a la respuesta es lo siguiente. Recordemos que el índice radical de esta expresión es 2, así que lo vamos a colocar aquí y decimos raíz cuadrada de 2 a la sexta. Ahora, vamos a colocar la misma base, que es 2, y vamos a dividir el exponente entre el índice radical. 6 entre 2, y lo colocamos como potencia. Esto que está aquí es 2 elevado a la 6 entre 2. Recordemos que una fracción es una división. 6 entre 2. Y 6 entre 2, eso es 3. Entonces quedaría 2 elevado al cubo o 2 elevado al exponente 3. Observe que lo que hemos hecho es resolver este ejercicio de manera directa y llegar a su respuesta. Ya no es necesario entonces hacer este proceso. Lo que podemos hacer es dividir el exponente entre el índice radical y poner la misma base. Entonces tenemos 2 elevado al cubo. Vemos ahora el siguiente problema, que dice raíz cúbica de 2 a la doceava. Ahora, lo que podemos hacer aquí es lo siguiente. El índice radical es 3, el exponente es 12. Así que vamos a procurar descomponer esta potencia 2 elevado a la 12 de tal manera que los exponentes sean igual al índice radical. Así que 2 elevado a la 12 se puede descomponer como 2 al cubo, por 2 al cubo, por 2 al cubo, por 2 al cubo.
Ahora, observe que al sumar los exponentes 3 más 3 más 3 más 3, eso es 12. Lo que hemos hecho es descomponer 2 a la doceava como el producto de potencias donde los exponentes son iguales que el índice radical. Observe, el índice radical es 3, así que los exponentes también deben ser 3 en la medida que sea posible. Ahora, como todos los factores, todas las potencias tienen el mismo exponente, podemos multiplicar las bases. Entonces quedaría raíz cúbica de 2 por 2 por 2 por 2. Y como todos tienen el mismo exponente, vamos a colocarlo afuera de la raíz. Ahora, observe que el índice radical y el exponente son iguales, así que podemos eliminarlos y quedarnos únicamente con 2 por 2 por 2 por 2. Ahora, como 2 se repite 4 veces, entonces podemos expresarlo como 2 elevado a la cuarta. Ahora, ¿habrá alguna forma de resolver este problema, de simplificar esta expresión, llegando de forma directa a su respuesta sin necesidad de pasar por este proceso? La respuesta es sí. Y vamos a explicar lo siguiente. La forma directa de poder desarrollar este problema o de poder simplificarlo y llegar a su respuesta de manera directa es haciendo lo siguiente. La raíz cúbica de 2 a la doceava es igual a colocar la misma base, que es 2, y dividir el exponente entre el índice radical, que en este caso sería 12 entre 3, y lo vamos a expresar de esta manera. Entonces tendríamos 2 elevado a la 12 sobre 3 o a la 12 tercios. Ahora, esto se puede dividir. 12 entre 3, eso es 4. Entonces tendríamos 2 elevado a la cuarta. Y esta respuesta es la misma que hemos obtenido aquí. Es decir, que no es necesario hacer todo este proceso. Simplemente colocamos la misma base y dividimos el exponente entre el índice radical. De esa manera, el radical ahora es una potencia. La propiedad dice de la siguiente manera. La raíz enésima de a elevada a la m es igual a colocar la misma base a y dividir m entre n. Aquí lo hemos escrito como una fracción. M entre n. Recordemos que una fracción también es una división. Así que la propiedad dice, bueno, deje la misma base y divida el exponente entre el índice radical. Es importante aprenderse el orden en cómo deben efectuarse las operaciones. Recordemos que debemos colocar la misma base y dividir el exponente entre el índice radical. Ahora, veamos algunos otros ejercicios. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 2. Recordemos que para esta expresión, cuando el símbolo radical no tenga índice, vamos a suponer que su índice es 2. Así que se lo vamos a escribir, el índice es 2. No es necesario escribirlo porque cuando la raíz o el símbolo radical aparece solito ya se sobreentiende que es raíz cuadrada. Ahora, la cantidad subradical podemos expresarle su exponente como 1. Recordemos que todo número tiene exponente 1. Así que este 2 tiene exponente 1. Entonces tendríamos la raíz cuadrada de 2 elevado a la 1. Ahora, aplicando esta misma propiedad, podemos hacer lo siguiente. Colocamos la misma base y dividimos el exponente entre el índice radical, que sería 1 entre 2. O lo podemos expresar como fracción, 1 sobre 2. Entonces, esto se lee 2 elevado a la 1 medio. Observe, hemos colocado la misma base, pero hemos dividido el exponente entre el índice radical. Y esa sería la respuesta. Observe que el radical ahora se ha expresado como una potencia donde el exponente es fraccionario. Veamos, por ejemplo, este otro radical, raíz cuadrada de 3 al cubo. Ahora, para este caso, observe que no aparece el índice radical, así que se lo vamos a agregar. Recordemos que el índice radical es 2.
de la raíz cuadrada de 3 al cubo. Ahora, el exponente es 3. Entonces, si queremos transformar esta raíz a una potencia donde el exponente sea fraccionario, hacemos lo siguiente. Colocamos la base 3 y dividimos el exponente entre el índice radical, que sería 3 entre 2. Y quedaría expresado de esta manera. La base es 3 y el exponente es 3 entre 2, que sería esto. Veamos el siguiente problema, la raíz cúbica de 2. Ahora, observe que aparece el índice radical, pero no aparece el exponente. Así que se lo vamos a agregar. El exponente es 1. Raíz cúbica de 2 elevado a la 1. Ahora, este radical lo vamos a expresar como una potencia donde el exponente es fraccionario. Así que tenemos 2, colocamos la base que es 2 y dividimos el exponente entre el índice radical, 1 sobre 3. Entonces, quedaría 2 elevado a la 1/3. Esa sería la respuesta. Veamos otro ejercicio. Raíz cúbica de 3 al cuadrado. Colocamos signo igual y colocamos la misma base que es 3 y dividimos el exponente entre el índice radical, que sería 2 entre 3 o sería expresado como 2 sobre 3. Entonces, la respuesta es 3 elevado a la 2/3. Veamos este otro, la raíz cuarta de 5 al cuadrado. Entonces, siguiendo la misma propiedad, colocamos la misma base, que es 5, y dividimos el exponente entre el índice radical, 2 entre 4, 2 sobre 4. Ahora, 2 sobre 4 es una fracción que se puede simplificar. En estos casos, la fracción no se ha podido simplificar, por eso lo hemos dejado de esa manera. Pero para este caso, 2 sobre 4 se puede simplificar. Mitad de 2 es 1 y mitad de 4 es 2. Entonces quedaría 5 elevado a la 1/2. Recordemos que debemos simplificar estas fracciones. Mitad de 2 es 1 y mitad de 4 es 2. Entonces quedaría 5 elevado a la 1/2. Ahora, hagamos el proceso contrario. Lo que hemos hecho para estos ejercicios es traducir los radicales a su forma de potencia con exponente fraccionario. Pero podemos tener también el caso que la expresión sea dada como potencia de exponente fraccionario y nos pidan traducir esa expresión a radical. Como en este caso, 5 elevado a la 1/2. Recordemos que este 1 es el exponente y este 2, que es el número que está aquí abajo, es el índice radical. Este 5 es la cantidad subradical. Entonces, colocamos raíz, el símbolo de raíz, adentro colocamos la cantidad subradical, que en este caso es 5, y este 1, recordemos que el número que está aquí arriba es el exponente y este número que está aquí abajo es el índice radical. Entonces quedaría expresado como la raíz cuadrada de 5 elevado a la 1. O también podríamos expresarla como la raíz cuadrada de 5. Recordemos que este 2 no es necesario escribirlo porque se sobreentiende que ya es raíz cuadrada. Y recordemos que este 1 tampoco es necesario escribirlo porque ya se sabe que todo número tiene exponente 1. Así que la respuesta es raíz cuadrada de 5. Veamos otro ejemplo. 3 elevado a la 5/2. Escribimos el símbolo de raíz, colocamos la base como cantidad subradical. Este 5, que es el número que está aquí arriba, es el exponente, y este 2, que es el número que está aquí abajo, es el índice radical. Entonces, quedaría raíz cuadrada de 3 a la 5. Ahora, como es raíz cuadrada, recordemos que no es necesario escribir el índice. Podemos expresarlo como raíz cuadrada de 3 a la 5. Sería expresarlo de esta manera. Otro ejemplo, 7 elevado a la 3/8. Ahora, observe que la base es 7 y el exponente es 3 sobre 8. Ahora, escribimos el símbolo de raíz, colocamos la base como cantidad subradical. Este 3, que es el número que está aquí arriba, es el exponente, y este 8, que es el número que está aquí abajo, es el índice radical. Entonces, tendríamos
la raíz octava de 7 al cubo. Y quedaría de esa manera. Veamos este otro. 9 elevado a la 5 tercios. 9 elevado a la 5 sobre 3. Ahora, escribimos el símbolo de raíz. Este 9, que es la base, la colocamos como cantidad subradical. Este 5, que es el número que está aquí arriba, recordemos que es el exponente. Y este 3, que es el número que está aquí abajo, es el índice radical. Entonces quedaría raíz cúbica de 9 a la quinta.